¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa el infierno? No la imagen que Hollywood te vendió en películas, ni las pinturas medievales de demonios torturando almas, sino lo que verdaderamente dicen las Escrituras, lo que se esconde detrás de esas palabras, que durante siglos han generado más miedo que esperanza. El infierno es, sin duda, uno de los temas más controversiales en la historia de la religión. Para algunos es un lugar real, un destino eterno de sufrimiento donde arde un fuego que nunca se apaga. Para otros no es más que un símbolo, una metáfora poderosa para describir el dolor de vivir lejos de Dios. Lo curioso es que, dependiendo de la cultura y de la época, el infierno ha cambiado de forma. En la Edad Media era el escenario favorito para atemorizar a los fieles. En el arte renacentista se convirtió en un espectáculo de castigos visuales. Y en la era moderna pasó a ser material para películas de terror y debates filosóficos. Pero la gran pregunta persiste: ¿el infierno que tememos hoy es realmente bíblico? ¿O acaso se trata de una construcción humana? Una mezcla de mitología, tradición y malas traducciones que fue creciendo con el tiempo. Lo intrigante es que, si leemos con atención la Biblia, descubrimos que los términos Sheol, Hades, y Gehenna no significan exactamente lo mismo, y que muchas veces se usaron como advertencias simbólicas, no como descripciones geográficas de un lugar de tormento. ¿Podría ser que el infierno, más que un sitio, sea un estado? Una condición del alma que refleja la separación de la luz divina, ¿o realmente existe un lugar de fuego eterno esperando a los que rechazan a Dios? Acompáñame en este viaje profundo, porque en este video no solo vamos a cuestionar creencias arraigadas, sino que también exploraremos la historia, la teología, la filosofía y hasta la ciencia detrás de uno de los misterios más temidos por la humanidad. Cuando la mayoría de la gente piensa en el infierno, no imagina un texto bíblico, sino escenas de películas y cuadros medievales. Esas imágenes de fuego eterno, demonios con tridentes y almas condenadas, provienen de siglos de arte, cultura y tradición. La famosa Divina Comedia de Dante, escrita en el siglo XIV, moldeó gran parte de lo que hoy creemos sobre el infierno. En esa obra, cada pecado tenía su propio castigo, y el sufrimiento era eterno e imposible de escapar. Pero lo curioso es que la Biblia nunca describe con tanto detalle esos tormentos. Mucho de lo que creemos proviene de mitologías griegas, romanas y hasta nórdicas que se mezclaron con el cristianismo. Con el paso del tiempo, los sermones de la Edad Media reforzaron esa idea para mantener a las multitudes bajo control. El miedo se convirtió en un arma poderosa. Obedecías no por amor, sino por temor al castigo. El infierno se volvió un recurso pedagógico, una amenaza constante que moldeaba la conducta social. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿todo lo que sabemos sobre el infierno viene realmente de la Biblia? ¿O será que hemos heredado siglos de interpretaciones humanas y tradiciones culturales? El problema es que cuanto más investigamos, más descubrimos que la imagen popular del infierno tiene poco respaldo bíblico. Entonces, si la Biblia no describe a demonios torturando almas, ¿de dónde salió esa idea? ¿Podría ser que los artistas, escritores y predicadores fueron los verdaderos arquitectos del infierno moderno? Lo impactante es que, en su origen, la visión bíblica del más allá era mucho más sobria y menos aterradora. Pero con el tiempo, la imaginación humana hizo del infierno un espectáculo de horror. Y mientras más miedo generaba, más poder acumulaban quienes predicaban sobre él.
Por eso, para comprender el verdadero significado, debemos volver a las raíces de la Escritura. Debemos revisar qué decían los hebreos y los primeros cristianos antes de que la tradición distorsionara el mensaje, porque quizá lo que hemos creído durante siglos no sea más que un espejismo religioso. En el Antiguo Testamento no se habla de un infierno de fuego eterno, sino de un lugar llamado Sheol. Este término aparece más de 60 veces y se traduce generalmente como el lugar de los muertos. El Sheol no era un sitio de castigo, sino más bien la tumba común, donde iban tanto justos como pecadores. Era visto como un estado de reposo, un silencio donde cesaban las actividades humanas. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:10 se dice: «No hay obra, ni pensamiento, ni ciencia, ni sabiduría en el Sheol, a donde vas». Esto muestra que, para los hebreos, la muerte era simplemente la ausencia de vida, no un tormento. Incluso grandes hombres de fe como Jacob y David afirmaron que irían al Sheol. ¿Significa eso que los justos también serían castigados? Claro, que no. Más bien, el Sheol era un destino universal, no un lugar de tortura selectiva. Esto rompe totalmente la idea moderna de que el infierno siempre existió como fuego eterno. De hecho, no hay una sola referencia en el Antiguo Testamento que hable de un castigo eterno en llamas. Lo que vemos es una concepción mucho más sobria y realista de la muerte. Entonces, ¿cuándo cambió la visión? ¿En qué momento el Sheol se convirtió en infierno? La respuesta está en la influencia de culturas extranjeras sobre el pueblo hebreo. Con el tiempo, el contacto con griegos y romanos introdujo la idea de Hades y de tormentos después de la muerte. Esa mezcla cultural transformó lo que en principio era un simple lugar de reposo. El Sheol fue reinterpretado a la luz de la mitología y del miedo. Por eso, para entender bien el infierno, hay que comenzar diferenciando entre lo que realmente decía la Biblia hebrea y lo que posteriormente se añadió a través de la tradición religiosa. Ahí empieza la raíz de la confusión que todavía arrastramos hasta hoy. Cuando Jesús predicó, usó varias veces la palabra Gehenna, que tiene una historia sorprendente. La Gehenna era un valle real ubicado al sur de Jerusalén, también conocido como el Valle de Hinnom. Ese lugar cargaba un pasado oscuro, porque allí se habían hecho sacrificios humanos a dioses paganos. Más tarde, en tiempos de Jesús, se convirtió en un basurero donde se quemaban desechos y cadáveres. El fuego era constante y el humo se elevaba día y noche, acompañado del hedor de la putrefacción. Jesús utilizó esa imagen para advertir sobre el juicio y la destrucción. Decía que aquellos que rechazaban a Dios acabarían como basura sin valor, arrojados a la Gehenna. Pero aquí es donde nace el debate. ¿Hablaba literalmente de un lugar espiritual de tormento eterno? ¿O simplemente usaba un ejemplo cotidiano que todos conocían para ilustrar el destino del pecado? En Mateo 10:28 Jesús dice: «Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna». El verbo destruir sugiere aniquilación, no tormento interminable. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que Jesús hablaba de muerte definitiva, no de sufrimiento eterno. Sin embargo, con el paso del tiempo, la metáfora de la Gehenna fue tomada como una descripción literal, y poco a poco, el de Jerusalén se convirtió en el infierno de fuego eterno. Lo impactante es que esa transformación no fue bíblica, sino interpretativa. La gente necesitaba imágenes fuertes y la Gehenna era perfecta para infundir temor. Lo curioso es que en ningún pasaje Jesús describe demonios atormentando almas. Más bien, su mensaje era claro: el pecado conduce a la destrucción, no a
un espectáculo de tortura. Entonces, ¿hemos entendido mal las palabras de Jesús? ¿O el infierno es más metáfora que realidad? La respuesta puede sorprenderte y cambiar para siempre tu manera de ver la fe. El gran problema del infierno es que mucho de lo que creemos proviene de traducciones y no del texto original. En hebreo aparece Sheol, en griego Hades y Gehenna, y más tarde en latín Infernus. Pero cuando esas palabras pasaron al español y a otros idiomas, muchas veces se tradujeron todas como infierno. Esto generó confusión, porque cada término tenía un significado distinto y un contexto particular. Por ejemplo, Sheol significaba simplemente tumba o morada de los muertos. En cambio, Hades provenía de la mitología griega y hablaba de un mundo subterráneo, y Gehenna era un lugar real en Jerusalén, un basurero en llamas. Pero al mezclarlos todos bajo una misma palabra, se creó un concepto de infierno que nunca existió en la Biblia original. En las Biblias antiguas, algunos traductores incluso añadieron la palabra infierno en pasajes donde no correspondía. Eso alimentó siglos de enseñanza sobre un castigo eterno. Hoy los estudiosos de la Biblia coinciden en que muchas doctrinas sobre el infierno nacen de errores de traducción. Lo curioso es que mientras más versiones de la Biblia se comparan, más evidente se vuelve la confusión. Entonces, ¿podemos seguir creyendo ciegamente en el infierno eterno si fue un producto de malas traducciones? ¿Acaso la idea de un tormento sin fin fue un invento humano más que una revelación divina? Aquí surge otra pregunta clave. ¿Qué hubiera pasado si desde el principio se hubieran traducido bien los textos? Seguramente el concepto de castigo después de la muerte sería muy diferente al que conocemos. Por eso, es vital regresar al origen, leer los textos en su idioma original y descubrir lo que realmente quisieron decir. Porque quizá el infierno eterno, tal como lo hemos imaginado, nunca fue parte del plan bíblico. Y entonces, toda nuestra visión del más allá tendría que cambiar por completo. Con la expansión del cristianismo, los padres de la Iglesia jugaron un papel decisivo en cómo entendemos el infierno. Algunos, como Tertuliano y Agustín de Hipona, comenzaron a hablar de un castigo eterno y consciente para los malvados. Ellos defendían la idea de que los pecadores sufrirían tormentos interminables como justa consecuencia de sus actos. Con el paso del tiempo, esta visión se consolidó como la enseñanza oficial de la Iglesia. Pero lo interesante es que también había otros cristianos que no creían en un infierno eterno. Algunos defendían la idea de la aniquilación, es decir, que los malvados simplemente dejarían de existir. Sin embargo, la visión del tormento eterno resultaba mucho más útil para mantener el control sobre la gente. Predicar sobre fuego eterno y dolor sin fin era una manera eficaz de sembrar miedo. En la Edad Media, ese miedo se convirtió en el centro de la predicación. Los sermones hablaban más del infierno que del cielo, más del castigo que de la gracia. Las obras de arte en las catedrales mostraban demonios arrastrando almas y castigando pecadores. De esta manera, el mensaje de Jesús sobre amor y salvación quedó opacado por la amenaza del infierno. El temor se transformó en una herramienta política y social útil para asegurar obediencia. La pregunta es, ¿fue esto realmente lo que Jesús quiso transmitir? ¿O se usó su mensaje para construir una teología del miedo? Lo curioso es que cuanto más investigamos, más descubrimos que gran parte de esta doctrina fue desarrollada siglos después. Y no necesariamente como una revelación divina, sino como una necesidad institucional. Si esto es así, entonces el infierno eterno podría no ser un dogma divino, sino una invención humana. Una invención diseñada para dominar a las masas bajo el peso del temor. Uno de los textos más citados para hablar del infierno está en el libro de Apocalipsis.
Allí se menciona el famoso lago de fuego, donde serán arrojados la bestia, el falso profeta y todos los que rechacen a Dios. Este pasaje ha sido interpretado literalmente durante siglos como la base del infierno eterno. Pero el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, metáforas y visiones proféticas. La pregunta es, ¿debemos tomarlo al pie de la letra o como un lenguaje figurado? Muchos estudiosos creen que el lago de fuego representa la destrucción final de la maldad, no un sufrimiento eterno. El fuego, en la Biblia, muchas veces simboliza purificación y aniquilación, no necesariamente tortura. Por ejemplo, en Malaquías 4.1 se dice que los malvados serán como paja que se consume en el fuego. Eso suena más a destrucción total que a tormento sin fin. Además, Apocalipsis está lleno de símbolos, dragones, bestias, estrellas cayendo del cielo. Entonces, ¿por qué interpretar literalmente solo el lago de fuego? Lo interesante es que incluso en Apocalipsis se dice que la muerte y el Hades también serán arrojados al lago de fuego. Esto podría significar el fin de la muerte misma, no un sufrimiento eterno. Sin embargo, por siglos se enseñó lo contrario, que el lago de fuego era el destino eterno de los impíos. Esa enseñanza fue reforzada por teólogos medievales y predicadores modernos. Pero si lo miramos en su contexto literario, quizá el lago de fuego no sea un lugar real. Tal vez sea el símbolo de que el mal, la injusticia y la muerte tendrán un final absoluto. Y en lugar de un tormento eterno, lo que la Biblia promete es una victoria definitiva del bien sobre el mal. Esto cambia radicalmente el sentido del infierno y nos invita a replantear todo lo que creíamos. En tiempos modernos, muchos teólogos y filósofos han empezado a ver el infierno como un estado más que como un lugar. Según esta visión, el infierno no es un sitio de fuego real, sino una condición del alma. Es vivir separado de Dios, en oscuridad interior, lleno de odio, egoísmo y vacío. Bajo esta interpretación, cada vez que el ser humano rechaza el amor y elige el mal, ya está viviendo su propio infierno. No hace falta esperar a la muerte. El infierno comienza aquí y ahora, en la tierra. Los remordimientos, la culpa y la desesperación son llamas que arden dentro del corazón. De hecho, Jesús mismo dijo que el reino de Dios está dentro de vosotros, y muchos piensan que lo mismo pasa con el infierno. No sería un lugar físico, sino una realidad espiritual y psicológica. Lo curioso es que esta visión conecta con lo que la ciencia moderna entiende como sufrimiento humano. La depresión, la ansiedad y la desesperanza se sienten como tormentos internos, difíciles de apagar. Entonces, si el infierno es una forma antigua de describir esas realidades del alma, si las llamas son símbolos del dolor emocional y espiritual, no del físico. Este enfoque no niega el mensaje de la Biblia, pero lo entiende de manera metafórica. Así, el infierno sería la consecuencia natural de vivir sin amor, sin fe y sin esperanza. Un estado donde la persona se consume a sí misma en su propio vacío interior. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos ya construyendo nuestro propio infierno? ¿Es el pecado un fuego que nos destruye desde dentro, incluso antes de la muerte? Si es así, la advertencia de la Biblia no sería sobre un lugar lejano, sino sobre la vida que llevamos hoy. Y entonces, el infierno dejaría de ser una amenaza futura para convertirse en una advertencia presente. Una advertencia que nos invita a cambiar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Llegados a este punto, debemos enfrentar la pregunta que todos se hacen. ¿Existe de verdad un infierno eterno? Las respuestas varían según a quién le preguntemos. Algunos cristianos sostienen firmemente que sí, basados en tradiciones y ciertos pasajes bíblicos. Otros aseguran que no,
que el infierno eterno no es una enseñanza original de Jesús. Para ellos, la verdadera promesa bíblica es vida eterna para los justos y la muerte definitiva para los malvados. Es decir, no sufrimiento eterno, sino un final absoluto. Incluso en el mismo cristianismo existen corrientes que defienden la restauración universal. Esta idea enseña que al final Dios restaurará todas las cosas y nadie quedará condenado para siempre. Un mensaje más cercano al amor divino que al castigo sin fin. Lo cierto es que la Biblia no tiene una respuesta clara y definitiva. Muchos textos se prestan para diferentes interpretaciones, y eso ha alimentado el debate por siglos. Pero hay algo innegable. La visión de un infierno eterno fue moldeada más por la tradición que por la escritura pura. Y al analizar los textos originales, descubrimos que la certeza absoluta del tormento eterno se tambalea. Quizá el infierno como lo imaginamos nunca fue real. Tal vez fue un recurso usado para mantener a las personas bajo control religioso y social. O quizá es simplemente una metáfora del sufrimiento humano, como ya exploramos antes. Sea como sea, la pregunta sigue abierta. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Habrá un juicio con fuego eterno, una aniquilación total o una restauración y final? Lo cierto es que nadie puede responderlo con absoluta seguridad, y es precisamente ese misterio lo que mantiene viva esta controversia. Una controversia que nos obliga a reflexionar sobre nuestra fe, nuestras creencias y nuestra vida diaria. El tema del infierno es, sin duda, uno de los más controversiales en la historia de la religión. Un concepto que ha provocado miedo, esperanza, debate y división durante más de 2000 años. Pero al mirar más de cerca, descubrimos que gran parte de lo que creemos proviene de traducciones confusas y tradiciones humanas. El infierno eterno, como lo conocemos, puede ser más una construcción cultural que una verdad divina. Y eso nos obliga a replantear todo lo que hemos escuchado en los sermones y enseñanzas tradicionales. Quizá el mensaje real de la Biblia no sea un castigo eterno, sino una invitación a vivir en amor y justicia. Un llamado a elegir la vida, la fe y la esperanza sobre la oscuridad del pecado. Porque más allá de doctrinas y debates, lo que realmente importa es cómo vivimos hoy, si elegimos el bien, si buscamos a Dios, si amamos a los demás, entonces el infierno no tendrá poder sobre nosotros. El verdadero peligro no está en un fuego eterno después de la muerte, sino en vivir alejados de la luz ahora mismo. Y esa es la advertencia más poderosa que podemos escuchar. El infierno, sea real o simbólico, nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, que nuestra vida espiritual no es un juego y que el tiempo para cambiar es hoy. Porque lo más impactante es que quizá el infierno no sea un lugar, sino un estado del alma. Un estado que cada uno de nosotros puede evitar si elegimos correctamente. Entonces, querido espectador, la gran pregunta no es si el infierno existe o no. La verdadera pregunta es, ¿qué camino estás eligiendo tú para tu vida y tu eternidad? Si este tema te impactó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir tu opinión. Tu voz es muy valiosa y puede abrir más debate sobre este misterio milenario.